Vamos a continuar hoy en la mañana en la carta al libro de Tesalonicenses. Estamos en la segunda carta de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 2, verso 13 al 17. Vamos a concluir este capítulo 2. Y en esta mañana la enseñanza tiene un nombre que es una esperanza eterna y una consolación verdadera. Ese es el nombre de esta enseñanza en la mañana de hoy. Y vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 en adelante. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hemos estado estudiando esta segunda carta en Tesalonicense, escrita por el apóstol Pablo, y es importante que nosotros sepamos y tomemos en consideración algo muy importante. El apóstol Pablo había escrito esta carta a los hermanos de Tesalónica, y eso fue la primera carta de Tesalonicense. Y resulta ser que pocos meses después de haber escrito la primera carta, Pablo vuelve a escribir esta segunda carta porque les preocupó alguna situación de nuestros hermanos en Tesalónica. Y es importante que nosotros podamos comprender dos cosas aquí. Una, ¿por qué Pablo, si habiendo escrito una carta a los hermanos en Tesalónica para animarles, exhortarles, pero también hacerle ver la valiosa recompensa que está en el servir y creer en el Señor Jesucristo, por qué nuevamente el apóstol Pablo, pocos meses después, vuelve a escribir esta segunda carta y con un punto de vista preocupante? Porque resulta ser que comenzaron algunos mismos hermanos de esa iglesia a comenzar a creer en diversas cosas que no está escrita en la Biblia, pero que ellos creían en su imaginación, en su mente, en su vaga manera de pensar, que eso venía de parte de Dios. Y es preocupante por dos razones. Y es que la primera, vemos cómo el apóstol Pablo hace la forma de lo que es un pastor. Un pastor realmente está siempre velando y cuidando por vuestras almas. La Biblia incluso les insta al pueblo de Dios que oren por los pastores porque ellos cuidan de sus almas. Cuando un pastor viene a usted y le dice: hermano mío o hermana mía, mire, he notado cierta situación en usted, me he sentido un poco preocupante por esta situación y quiero darle un consejo. Y muchas veces las personas, cuando está no viviendo en el Espíritu del Señor, sino que está muy alejado de eso, sino que está viviendo más en sus deseos y en sus pasiones, les cuesta aceptar los consejos o la exhortación. Incluso algunos se molestan
cuando se le hace las correcciones. Sin embargo, otros sí aceptan el llamado, el consejo y cambian su manera de pensar. Así que el apóstol Pablo en esta oportunidad escribe esta carta por estas irregularidades que estaban ocurriendo con los creyentes en Tesalónica. ¿Y qué era lo que ellos habían creído o estaban comenzando a creer? Que ellos, algunos, no todos, habían comenzado a hablar entre ellos diciendo, ya el Señor Jesucristo vino, ya el Señor Jesucristo está entre nosotros. Y eso distorsionaba la verdad de la palabra y distorsionaba lo que el apóstol Pablo ya había escrito. Y era que tengamos la esperanza de que ese día vendría, no que ya estaba. Así que estas personas que supuestamente estaban diciendo esto, o si lo estaban diciendo, también hablaban en nombre de Pablo. Decía, no, Pablo cuando escribió la carta, me la escribió fue a mí, no a ti, acuérdate. Y comenzaban a engañar a estas personas. Ahora, posiblemente hoy en día yo le escribo una carta a cualquiera de ustedes y sencillamente muchas veces lo podemos doblar, lo metemos en el bolsillo y ni pendiente, porque hoy en día el mensaje escrito pues posiblemente no tiene el mismo efecto que años atrás. Antes era considerado valioso las escrituras de forma escrita. Hoy en día, pues posiblemente incluso muchas personas prefieren no escribir, sino mandar una nota de voz. Prefieren cualquier otro medio de comunicación con tal no ser escrita. Entonces, vamos a tomar en consideración el contexto histórico de que hoy en día no ocurre de la misma forma como estaba ocurriendo anteriormente. Antes era escrito, hoy en día es completamente digital. Y es importante tomar en consideración algo y algunos aspectos. Hoy en nuestros días, voy a hacer una pregunta, ¿será que actualmente hoy en nuestros días habrá o existirá algunas confusiones también entre los cristianos o en la comunidad cristiana? ¿Será que actualmente la iglesia cristiana podría estar sufriendo alguna de estas consecuencias cuando alguien quiere decir algo que no está escrito en el mensaje de Dios, hablando en nombre de Dios? Pues todos estamos claros, posiblemente voy a defender a esta iglesia, no hablo de otras, sino de esta. Posiblemente ninguno de nosotros creamos en otras deidades, posiblemente no creamos en otras imágenes, no tenemos imágenes en nuestros hogares, ninguno de nosotros, puedo estar seguro, he visitado muchísimas de sus hogares y sé que no hay nada de eso y sé que usted tampoco confiesa nada de eso. Sabemos que no estamos esperando una fecha en nuestro país, en nuestro estado, para ir a una procesión. No, ninguno de nosotros, pues, ya esas cosas para los cristianos no nos afectan. E incluso ni pendiente. No le ponemos cuidado a eso, porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, con que estas cosas ya no nos distorsionan o no funcionan, mejor dicho, con nosotros los cristianos, eso no significa que hayan surgido nuevas cosas de cómo están desviando la palabra de Dios y nos hacen pensar y nos hacen creer en ciertas cosas o irregularidades que sí nos engañan. ¿Cómo es posible esto? A ver,
Hoy en día es posible que existan muchas ideas, ideologías, pensamientos filosóficos, frases motivadoras, visiones, comentarios que realmente están alejados del Evangelio. Aquellas cosas parecieran ser llamativas. Oye, wow, ¿escuchaste eso? Qué impactante. Incluso buenas. Incluso también puede ser algo de verdad. Pero al final del discurso oculta la distorsión de la palabra de Dios. Y dentro de las iglesias protestantes, entiéndase protestante, nosotros como iglesia cristiana evangélica nos llamamos iglesia protestante a diferencia de la iglesia católica. Eso ocurrió después de que Martín Lutero clavó las 95 tesis allá en Wittenberg. Entonces se le llamó iglesia protestante porque estamos protestando en contra de lo que hacía la iglesia católica. Pero eso es otro tema, no nos vamos a desviar. Así que cuando la iglesia protestante se le aplica a tales cosas, es decir, comenzamos a creer en otras cosas, eso es considerado como un cristiano desleal o un cristiano que ha abandonado la verdad del Evangelio. Cualquier enseñanza, cualquier enseñanza que se aleje de este mensaje de la Biblia, simplemente es una desviación. Y se considera una persona desleal. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, si aún vosotros siendo infieles, Dios permanece siendo fiel. Y a veces como que nos autocuestionamos, yo siendo infiel a Dios, por favor, no. Veamos. Hay algunas cosas que han surgido en el mundo que nos rodea hoy en día. Y entendiendo que nosotros los cristianos estamos ayudando a cuidar y velar y mantenernos fieles en la palabra de Dios, veamos algunas cosas. Vamos a dar unos pequeños ejemplos. A ver, hoy en día es muy fácil en la crianza de la educación de nuestros niños, es muy fácil que cada uno de nosotros tenga un concepto distinto. Es muy fácil. Algunos son más tolerantes que otros son un poco más rígidos que otros. Sin embargo, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice en Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino. La palabra o la frase instruye o el término instruye ya te está invitando a que eres tú, como padre, quien debe ejercer la autoridad, el dominio, el orden y el control sobre tu hijo. No es bueno, es que él ya no quiere, es que él ya no hace caso, es que él ya no. No, eres tú y yo, como padre, quien debe hacerlo. Y se han surgido muchísimos. Ahora, muchas de los videos que vemos o enseñanzas o cosas o libros que hemos leído nos han apartado de la enseñanza de la que ya la Biblia nos ha dicho. ¿Por qué? Porque este versículo enfatiza la importancia de guiar a los niños desde temprana edad en el camino correcto, enseñándoles valores. Niños que se malcrean, se comportan, responden, son groseros. Ay, déjalo. Él está expresando sus emociones. ¿Sí o no? Lo hemos visto. Enseñarle los principios y la obediencia principalmente hacia Dios, el temor a Dios, porque en algún momento esos niños, o incluso pequeños, no van a estar cerca de nosotros. Por eso cuando llegamos al salón de clase la maestra llega y dice, si supiera cómo se portó Landita. Y uno dice, es mi hijo, porque yo no estaba ahí cerca. Entonces es importante el principio.
Existen muchísimas otras cosas. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10, nos enseña. Dice, es una pregunta, inicia con una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es la primera pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quién es injusto? Seguimos. Dice, no erréis. Ese no erréis es lo que realmente Pablo está exhortando a estos hermanos porque estaban errando en sus ideas. Estaban errando creyendo otras cosas. Y ese es el peligro, mis hermanos. Cuando alimentamos esas ideas de esos videos, esos libros, esas frases motivacionales, y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hoy en día muchos han querido normalizar las injusticias, la matraca, el soborno. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña que debemos cuidarnos, debemos estar atentos a estas situaciones. Fíjense, hay una lista de este versículo y dice fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, malicientes y estafadores. Es importante que cada uno examine su propia vida y sus acciones a la luz de este pasaje. Posiblemente ninguno de nosotros seamos matones, no matemos a nadie. Pero ¿sabe? Hay algo que está destruyendo a los cristianos y se llama la indiferencia. Y la indiferencia específicamente es a la palabra de Dios. Estoy siendo indiferente a lo que aquí dice. Y esa indiferencia me lleva ¿a qué? A no obedecer un llamado aquí en la iglesia. Dentro de unos pocos días, dentro de 2 semanas, vamos a salir a la evangelización. Desde el principio de este año hemos hablado de que el último sábado de cada mes vamos a salir a evangelizar. Si usted, siendo miembro de esta iglesia, pertenece a esta iglesia y no ha asistido ni la primera vez a la evangelización, usted tiene que saber el motivo por el cual está siendo indiferente a eso o excusándose de eso. Hay muchísimas formas y la indiferencia ha sido una de ellas. Estoy siendo indiferente. Y eso es pecado también. Lo primero que debemos aprender de esta enseñanza hoy en día es que nosotros necesitamos aprender a no olvidarnos y recordar de que sí existe una gracia. Muchas veces nosotros no valoramos la gracia que nos ha sido dada. La gracia es un perdón inmerecido. La gracia es un regalo de parte de Dios. La gracia es algo que usted y yo no merecíamos. Y por ahí usted ha escuchado que dice, lo que nada nos cuesta, ¿hagamos qué? Y realmente la gracia no nos costó nada a nosotros, ¿les costó a quién? Al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que valorar eso. Cuando en el verso 13 y 14 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque usted y yo estábamos fritos, mis hermanos. Posiblemente usted y yo no merecíamos esa gracia. Estábamos muertos, sepultados en nuestros delitos y pecados. Por cierto, realmente nosotros hemos reconocido que si estábamos en pecado, mis hermanos. O, no, yo llegué a la iglesia, me invitaron y vine, y fino, me gustó. Incluso el otro día fuimos para la piscina y todo chévere. No, esos hermanos son buena onda, bro. Si usted y yo no hemos reconocido que realmente hemos sido pecadores, mire, cualquier viento de doctrina los va a llevar para otra parte, hermano. Porque el principal requisito de todo cristiano debería ser: reconozco que yo soy pecador. Si usted y yo todavía, estando en esta iglesia, tanto tiempo en esta iglesia, usted y yo no hemos reconocido eso, ya por ahí estamos fallando. Si usted nunca ha reconocido que usted es un pecador y yo soy un pecador, incluso el apóstol Pablo dijo: entre todos los pecadores, yo soy el primero. Hermanos, si usted y yo no lo reconocemos, estamos mal. Nos parecemos a los políticos que vemos en la televisión. Nunca es culpa de ellos lo que pasa en el país. ¿Sí o no? Igualito. Si usted y yo no reconocemos, somos igual. Ahora, estas personas estaban cegadas y jamás se les ocurría algo. Estas personas que supuestamente comenzaron a hablar el nombre de Pablo, estaban perdiendo algo que usted y yo debemos hacer. Si yo reconozco que estaba en pecado, ¿qué tengo que hacer yo para estar limpio de ese pecado? Santificarme. Y una de las maneras como usted y yo podemos santificarnos es acercarnos a Dios. Es asistiendo a la iglesia. Las personas que se han alejado del Señor y vuelven a la iglesia pueden comprender mejor esto. Incluso el hijo pródigo lo comprendió. Cuando una persona se aleja del Señor y vuelve a redil, marca y conoce la diferencia a 1000%, porque sabe que había perdido una gracia inmerecida. Y eso incluye la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que el apóstol Pablo recibía noticias de la iglesia en Tesalónica de que se estaban desviando de esa verdad, creyendo otras cosas que ni siquiera él había enseñado. Hoy en día, así como les dije al principio de la enseñanza, la iglesia, la comunidad cristiana también pasa por la misma situación, pero con un grado de actualidad. Hoy en día es muy fácil ver, lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Los fornicarios, los que se echan varón con varón, hembra con hembra. Hoy en día esa situación es difícil de esas comunidades de los afeminados y todas esas comunidades. Incluso se sienten ofendidos cuando se les dice que eso está mal. Entonces, por eso debemos dar gracias a Dios, mis hermanos, porque nosotros debemos santificarnos y purificarnos. Así como lo dice en el libro de Juan, capítulo 17, versos 16 y 17. Dice, libro de Juan, capítulo 17, versos 16 y 17. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Romanos capítulo 1, verso 7, dice,
a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, mediante Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Sin vergüenza, disculpen, para que fuésemos, ¿qué? Y sin manchas delante de Él. Mire, eso es imposible, presentarse ante Dios por nuestra propia cuenta, sin mancha y sin pecado. Es imposible. Por eso necesitamos, ¿de quién? De Cristo Jesús. Él es el combustible que va a mover el motor de nuestras vidas. Sin Él no vamos a poder funcionar. Porque aunque usted le eche gasoil o querosén, eso no va a ser igual. Los historiadores afirman que la debilidad que tenían los hermanos de Tesalónicas era creer que ya el Señor estaba. Es decir, su regreso ya había sido. Y Pablo había recibido noticia de que algunos, probablemente por palabra profética, habían hablado en nombre de Pablo diciendo que ese día del Señor ya había ocurrido. Y muchas veces nos encontramos así. Entonces es importante que usted siempre se mantenga, como dice por allí esa enseñanza que dice que un carbón, si está dentro de todos los demás carbones, se va a mantener como encendido. Si usted se aleja mucho, poco de la iglesia, pues mire, no va a ser lo mismo. Usted no va a ser igual. Lo segundo que debemos aprender está en el verso 15 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice, verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí la pregunta es sencilla. ¿Has aprendido doctrina? Es importante, mire, estudiar la palabra de Dios no es como dicen por allí, no, te vas a volver loco, chamo. Nah, guará, ¿cómo te vas a poner a estudiar eso? Te vas a volver loco, ¿no? Incluso la Biblia refuta esa frase cuando dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí encontrarás la vida eterna. Ahora, si la leo así por leerla, con desánimo, ay, y no sé qué dice aquí, que el desierto alumbra. Sí. Si yo voy a leer las cosas así, pues mire, ni que estés estudiando matemática 1 más 1, vamos a aprender. Entonces es importante que usted y yo, una de las cosas principales donde siempre vamos a aprender, y hablo nuevamente por esta iglesia, es aquí en la iglesia, mis hermanos. Por eso es importante congregarse, por eso es importante asistir a la iglesia, por eso es importante estar atento a las enseñanzas que aquí se dan en la iglesia. Porque es cierto que usted y yo en la casa podemos leer la palabra, es cierto que usted y yo en la casa podemos estar orando, ¿verdad que sí? Pero usted y yo no oramos las 24 horas del día. Pues cuando estamos comiendo y viendo la novela, guarecita, y lo abandonó. No estamos orando, ¿verdad que no? Si estamos durmiendo, estamos durmiendo. Entonces es importante que usted y yo sepamos
que asistir a la iglesia es una forma de afirmarnos en la palabra de Dios, porque aquí enseñamos palabra de verdad. La doctrina significa que la Biblia es inspirada por Dios. Yo reconozco que todo lo que está aquí escrito es inspirado por Dios. Es infalible. ¿Qué significa eso? Es decir, que es cierto lo que aquí está escrito. Si yo tengo alguna confusión, escucha como lo estoy diciendo. Si yo tengo alguna confusión, soy yo que estoy confundido. Necesito a alguien que me aclare esa situación. Pero esta palabra ni se contradice ni se equivoca. Entonces, Santiago capítulo 1, verso 22 lo dice de la siguiente forma. Santiago capítulo 1, verso 22 lo dice de la siguiente forma. No se contenten solo con oír la palabra. ¿Cuál palabra? La de la vecina. La palabra de Dios. Pues así se engañan ustedes, llévenla a la práctica. Lo que pasa es que yo lo hice en otra versión. Me gustó más esta versión. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Salmo 119, verso 9, dice, Salmo 119, verso 9, inicia con una pregunta, ese versículo. La pregunta es, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Esta versión dice, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a la palabra. Y fíjense que la Biblia también, en Proverbios, Eclesiastés, no recuerdo ahorita, dice que nos llama la Biblia a los jóvenes, nos llama personas inexpertas, personas sin experiencia. Sin embargo, en nuestro mundo creemos que nos la estamos comiendo. ¿Sí o no? Aquí los adultos mayores, los que ya han pasado por eso, saben que uno cuando está joven cree que se la está comiendo, ¿verdad que sí? Pero muchas veces estamos equivocados. ¿Sí o no? Y muchas veces las consecuencias las pagamos. Lucas capítulo 11, verso 28 dice, Lucas capítulo 11, verso 28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la obedecen. Miren, dichosos más bien son todos ustedes que hoy en día están escuchando la palabra de Dios. Ahora falta la otra palabra, la estamos escuchando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obedecerla. Es como tener un Ferrari, último modelo, full de combustible, plata en la cartera, pero me quedo en la casa. ¿Y para qué voy a salir? Éxito, el carro se va a echar a perder, se va a llenar de barro porque anoche llovió. Ay, tengo hambre, ¿qué hay para comer? Hay un pan que compré hace un mes. Bueno, ¿para qué voy a salir? Voy a ir pues yo a un buen restaurante. No, ¿para qué? ¿Usted cree que eso sería correcto? Mateo capítulo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquista por la fuerza. Mis hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos para vivir la palabra de Dios. Y el conquistar el reino de los cielos es un trabajo que solamente usted y yo debemos hacer. Y es viviendo la palabra del Señor.
negándonos a nosotros mismos, no deleitándonos en los placeres que este mundo ofrece. Es cierto, mis hermanos, cada una de las situaciones y circunstancias que cada uno de nosotros vive es completamente diferente. Y posiblemente lo que usted esté pasando para mí, eso es, va a estar llorando por eso. Pero posiblemente lo que yo esté pasando, usted diga, va a estar llorando por eso. Entonces, cada uno de nosotros vive una situación completamente según la carga que podamos llevar. Porque la Biblia nos enseña de esa forma. Dios nos ha dado a cada uno una capacidad y una forma de vivir. Todos tenemos dones y talentos, todos tenemos una capacidad. Sin embargo, hay circunstancias en la vida que nos afligen, que nos hacen sentir mal, que nos hacen decaer, que nos hacen como que volver a mirar atrás. A veces hasta divagamos en nuestra imaginación, nuestro pensamiento, diciendo, no, yo recuerdo aquel tiempo, aquel año, aquella vez, cuando yo hacía, y uno se emociona y uno dice, como que quisiera volver allá en ese mundo otra vez en el que estábamos, negando nuestra realidad porque queremos alejarnos del dolor que estamos viviendo. Pero la realidad, mis hermanos, es que la actitud correcta o lo ideal sería es cerrar nuestros ojos, arrodillarnos y clamar al Señor. Fíjense que cuando el apóstol Pablo, antes de ser llamado a servir a Dios, todos conocemos, él era un perseguidor de la iglesia cristiana. Era una persona que perseguía a los cristianos, o los mataba o los metía presos, no había otra opción. Ahí no había trueque, ni había plata, no había soborno. Ahí o te mato o te meto preso, punto. Y resulta ser que esa mala fama de Pablo se corrió por muchísimas regiones donde él ya había ido. Y resulta ser que el Señor llegó, comenzó a transformar su corazón. Fue cuando dice que una luz iluminó en el camino donde iba, quedó ciego y resulta ser que él llamó a alguien llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio, ¿sí o no? No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Dice que Dios llamó a alguien que le dijo, necesito que vayas y ores por alguien. ¿Y qué dijo esta persona? ¿Cómo? Ananías. Muy bien, mi hermana. Vamos a decir tan despierto porque la única que lee la palabra es la hermana Milagro. Gracias, mi hermana. Aquí voy a meter a Noé allá en el Mar Muerto. Vamos a ver si me tiran una piedra o una Biblia. Vamos a ver si se despiertan, mis hermanos. Y resulta ser que este hombre, cuando escucha de parte de Dios que tiene que orar por esta persona que ha sido un perseguidor, que ha matado a los hijos de Dios, a los creyentes, él dice, la principal reacción de él fue, no, Señor, tú no has escuchado de él. Es una situación difícil, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que tomar la actitud que hizo él después. Que hizo fue orar y aceptar ese llamado de parte de Dios. Y fue y oró por este hombre. ¿Y qué ocurrió después? Realmente fue un hombre usado por Dios para llevar el evangelio a muchísimos otros lugares. Quizás hoy en día lo que tú y yo estemos pasando es el proceso para Dios transformar y formar tu carácter, porque necesita prepararte para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero la opción es negarnos, arrodillarnos, orar a Dios y continuar en la palabra. Pero si no desviamos porque no quiero afrontar mi realidad, vamos a terminar distorsionando la palabra de Dios y jamás nos va a ir bien si distorsionamos la palabra. Si comenzamos a creer en pajaritos preñados, como decimos nosotros los venezolanos. Tercero, lo que debemos nosotros
saber de esta enseñanza que la verdadera consolación se consigue es acercándonos al Señor. El verso 16 y 17 de Segunda de Tesalonicenses dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio ¿qué? Consolación eterna. Esa es una batería que jamás se va a descargar. Esa es una planta eléctrica que jamás va a tener fin. Y buena esperanza por gracia. Verso 17, conforme vuestros corazones, conforme lo que tú y yo estemos viviendo, Dios nos va a consolar y confortar. Dios sí comprende nuestra situación, mis hermanos. No sigas creyendo a la necedad de nuestro propio corazón que nos dice que somos unos incomprendidos y que nadie comprende nuestra situación. Sí existe alguien que comprende lo que realmente estás viviendo y se llama Jesucristo. Él sabe perfectamente todo lo que estás viviendo. Pero la idea es no que te alejes de Él, sino que eso te haga acercarte más a Él, para que recibas la verdadera consolación de Él. Quien está con nosotros se llama el Espíritu Santo. La Biblia es muy clara cuando dice que el Señor Jesucristo, despidiéndose de sus discípulos, le dijo: me iré, chao, me voy a preparar casas para ustedes. Y los discípulos: Señor, tranquilo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Ustedes no van a estar solos. Dejen de llorar, de lloriquear, dejen de estar llorando. Yo les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad, quien los confortará, quien los consolará, quien les dará aliento de vida. Van a tener fuerzas nuevas si claman a Él, si buscan de Él. Y ahí es donde debemos voltear nuestra mirada y no hacer lo que hacían los de Tesalónica, vociferar para huir de una realidad. La pregunta es: ¿cuál es tu realidad? ¿Ya identificaste qué estás viviendo? Hebreo capítulo 4, verso 16 lo dice de esta forma: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una, dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué dice confiadamente? Mire, anteriormente, cuando un sacerdote se acercaba a la presencia de Dios y estaba en pecado, ¿qué ocurría con ese hombre? ¿Qué ocurría con ese hombre? Inmediatamente moría. Hoy en día eso se llama gracia. Tú y yo, estando en pecado, acercarnos al Señor Jesús, eso se llama gracia. Porque sencillamente no caemos en pecado, no morimos en ese instante. Eso tenemos que comprenderlo, mi hermano. Dice: confiadamente al trono de la gracia, porque es una gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Qué tenemos que hacer primero? No, Señor, tú sabes, no, este guaro me hizo tal cosa, yo eso, yo no, ni estoy arrepentido, ni estoy buscando perdón, estoy buscando más bien venganza y que el Señor mande un rayo. Y eso no es arrepentimiento, mis hermanos. Es realmente porque hay algo que también el cristiano ha dejado de hacer, mis hermanos. Porque nosotros ya vimos en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, vimos una lista.
Y yo puedo volver a nombrar la lista y cualquiera de nosotros puede decir, no, ni me acerco a ninguno de ellos. Pero hay algo que estamos dejando de hacer y es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. No lo estoy haciendo. Me acuesto y me levanto y digo, Señor, gracias porque esta belleza que tú me has dado, Señor, es increíble, Padre. Salgo al centro, vuelvo y digo, Señor, gracias por tus maravillas. Y no sé, o vivo en el tercer cielo o vivo en Venezuela, no sé dónde vivo yo. Pero como que pareciera que no pedimos perdón, como que vivimos perfectamente, mis hermanos, porque simplemente no maté, no robé, no fumé, no adulteré. Pareciera que fuera lo único que existiera. Y eso estamos alejados, mis hermanos. Porque simplemente el ser indiferente, el no obedecer a nuestros pastores, el no congregarnos, el no sujetarnos a alguien en la iglesia, ya eso nos convierte en desobediente. Y el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años por simplemente haber desobedecido, mis hermanos. Algo tan sencillo, desobediencia. Sigamos. Ustedes han escuchado la frase que dice, la vida no es fácil. ¿Ustedes la han escuchado? ¿Sí o no? Hermanos, pensemos en lo siguiente. Si sabemos que Dios nos sacó del lodo cenagoso, de donde no valíamos nada, ¿será que es oportuno pensar en volver a esa vida? No creo. Al menos que hayamos estado divagando con esa idea, como que alimentando esa idea. Yo como que mejor me vuelvo ahí. Pero sabemos que eso no nos va a ayudar en nada. Proverbio capítulo 14, verso 12, ¿qué dice? Leamos. Proverbio capítulo 14, verso 12, ¿qué dice? Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? ¿Le parecen qué? Pero su fin es camino de... Ahora pensemos en otra cosa. ¿Será que Dios no nos ha guardado? Pregunto, respóndase usted mismo. ¿Será que Dios no nos ha guardado, mis hermanos? ¿Será que Dios no nos ha bendecido, mis hermanos? ¿Será que Dios no nos ha transformado, no ha transformado nuestras vidas? Y aún así pensamos en volver otra vez al mundo que estábamos viviendo, mis hermanos. Volver así como vivíamos antes. Entonces, ¿será que valdrá la pena perseverar en el camino de Dios? Por más duro que sea. Incluso ya el Señor lo había dicho que su camino era ¿qué? Difícil, pedregoso. Pero al final era glorioso. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce ¿a dónde? A la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos la que la encuentran. ¿Sabe? Mire, la primera vez que yo escuché esta cita bíblica, estaba ya en una escuela, creo que era 4º grado, cuando yo escuché por primera vez un profesor valiente que se paró y dijo esa cita bíblica. Mire, por eso la Biblia dice que la palabra de Dios jamás cae al suelo. Y créame, yo nada más que impactado, bien. Como todo niño, seguí jugando, sacándome los mocos, comiendo empanadas en el recreo.
saliendo mal en matemáticas, todas esas cosas. Pero esa palabra hizo rema más adelante, hizo vida más adelante. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a predicar esa palabra. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará ¿a quién? Pecadores. Ay Dios, perdón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, niñitos. ¿Cómo dice allí? Vamos a repetirlo. ¿Cómo dice allí? Ese no es con el hermano, ese es con usted y conmigo. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es doble ánimo? Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no. Hoy obedezco al pastor, cuando me vuelve a regañar, no. Hoy diezmé porque me fui bien, ofrendé, pero cuando me va mal y gané poquito, no lo voy a hacer. Y no es así. Es constantemente perseverando en el camino del Señor. Dos últimos versículos para concluir. Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que lee. Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que lee. Pregunto, ¿estoy yo invocando el nombre del Señor? ¿Estoy yo orando a Dios en cualquier circunstancia? ¿O soy como los de Tesalónica? A todos los que le invocan, fíjense que parece mexicano, de veras. A todos los que le invocan realmente, a los que están siendo sinceros. Y la sinceridad no tiene que ver con irrespeto a Dios, sino con expresar lo que realmente estoy sintiendo. Y eso es importante que lo hagamos. Último, Salmo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción, por sus atrios con ¿qué? ¿Qué dice? Sentacte. No, perdón. ¿Qué dice ahí? Alabadle. Dice callacte. No dice así, ¿verdad que no? No dice ni dice sentacte ni callacte. Sino que en la alabanza levantacte y alabadle. ¿Saben qué es increíble? Que nunca te hayas levantado dentro de una iglesia a cantarle al único Dios que se lo merece. Eso es preocupante, mis hermanos. Alabadle, bendecid su nombre. Conclusión, mis hermanos. ¿Por qué debemos cuidarnos de esto? Porque si no lo hacemos, estaríamos rumbo a la perdición. Estaríamos rumbo a mantenernos en el sufrimiento en el cual podemos estar viviendo. Y estaríamos cada vez en nuestra necedad, en nuestro corazón, alejándonos y alejándonos cada vez más de esa gloria venidera del Señor Jesús. Porque mientras más nos alejemos del Señor, créanme, menos son las probabilidades de que usted y yo podamos ser salvos. ¿Por qué, mi hermano? Si la salvación es gratis y es inmerecida. Hermano, porque mi corazón se está alejando del Señor, se está apartando. Pregunto, ¿Judas tenía la oportunidad de arrepentirse y aceptar la misericordia del Señor?
¿Sí o no? Claro que sí. Pregunto, ¿Judas lo hizo? No. Y Judas anduvo con el Señor Jesús 3 años. Vio los mismos milagros que Pedro, que le cortó la oreja a un soldado. Comió del mismo pan que Juan. Y anduvieron por el mismo lugar que anduvieron los demás discípulos que estuvieron con él. Finalizo. ¿Saben qué es difícil? Que hoy en día exista una nueva generación de cristianos que ha llegado a pensar y a creer que es posible asistir a la iglesia, creer en Cristo, pero seguir viviendo como una persona del mundo. Eso sí es feo. Cierren sus ojos, vamos.